Hola, buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿También todo bien? No sé si tienen por ahí algún comentario con respecto a lo que veíamos la sesión pasada. Pues yo tenía la duda de más o menos cómo se calculaba, digamos que la distancia, ¿no? De pues, los casetones y el peralte que tendrían estas, pues, ¿cómo se diría? Las pequeñas vigas, ¿no? Las viguetas. Ajá, Bueno, bien. A ver, primero, sí, o o sea, sea, tenía la duda de cómo calcular esa distancia. ajá. Bien, primero, recuerden que la losa nervada es una estructura que nos va a librar grandes claros. O sea, grandes claros me refiero a de 6 metros en adelante hasta 10 metros sin ningún problema. Decimos que son grandes claros porque si lo comparamos con una losa maciza, la losa maciza cuando mucho nos va a librar un claro de 5 metros en las mejores condiciones. Y la losa de vigueta y bovedilla va a alcanzar hasta 6 metros. Entonces, por lo tanto, si esta losa o esta estructura nos cubre un claro de 6 hasta 10 metros, pues podríamos suponer que nos va a cubrir pues un claro pues bastante generoso, o sea, un claro grande. Entonces, para esto, nosotros tenemos que crear una retícula que la vamos a formar con pequeñas nervaduras o pequeñas traves que van a ir entrelazadas en uno y en otro sentido, formando una retícula. A esta estructura nosotros la vamos a aligerar. Entonces, o sea, si queremos cubrir un claro mayor, y si no la aligeramos, el peso que va a tener este elemento va a ser demasiado alto. Entonces, por lo tanto, pues se recomienda que este tipo de estructuras o este tipo de losas se aligeren. Y la única forma de hacerlo es aprovechando esos huecos que van a formar las nervaduras en uno y en otro sentido. Ese hueco va a ser ocupado por un casetón de unicel. El unicel es un material bastante rígido que va a ocupar ese volumen y sobre ese unicel o sobre ese volumen o esa pieza, nosotros le vamos a colocar una malla y posteriormente una capa de compresión para dar el peralte o sea, que nosotros necesitamos. O sea, de hecho, todo esto lo tenemos que calcular, o sea, lo tenemos que analizar para determinar cuál va a ser el claro que estamos manejando y cuál va a ser el peralte que vamos a manejar de dicha losa. Todo esto lo vamos a calcular de acuerdo a la carga de diseño que nosotros tengamos. Puede ser para oficina, para habitación, para estacionamiento, para bodega, para biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del peso que tengamos como carga viva para, para ese elemento, de eso va a depender el claro que nosotros vayamos a manejar. Si tenemos una carga muy grande, pues no sería tan viable pues manejar claros de más de 8 metros, por decir algo. Pero si esto es para una vivienda, pues a lo mejor sí podemos manejar los claros hasta de 10 metros. O sea, esto no quiere decir que no podamos hacer estructuras que tengan un claro mayor. Lo que pasa es que este tipo de losas estarían limitadas hasta un claro máximo de 10. Si nosotros pretendemos un claro mayor,
tendríamos que utilizar otro tipo de estructura. La sesión pasada les comentaba que a lo mejor podríamos usar elementos prefabricados, que nos van a cubrir un claro mucho mayor y a lo mejor con el mismo peralte. Entonces, esta losa nos va a librar un claro de 6 hasta 10 metros como máximo. Y el peralte que nosotros que más o menos se recomienda o que nos daría estos claros, va a estar como mínimo un peralte de 20 centímetros para un claro de 6 metros. El peralte máximo lo tendríamos que calcular, pero tendríamos, tendríamos un peralte más o menos como de 50 centímetros en el cual nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Habría que checar si con esos 50 centímetros nos cubre un claro de 10 metros o más. Pero repito, esto va a depender de la carga de diseño que nosotros estemos utilizando. Entonces, por lo tanto, si nosotros hablamos de que esta losa o esta estructura nos cubre un claro de 6 a 10 metros y estamos diciendo que el peralte mínimo es de 20 centímetros, podríamos suponer un peralte máximo a lo mejor de 50 centímetros. Más de 50 centímetros de peralte a lo mejor ya no sería recomendable, porque sería mucho concreto, a lo mejor ya es demasiado peso, entonces a lo mejor ya no nos conviene utilizar este tipo de estructura. Entonces tendríamos que cambiar a otro. O bien reducir la separación de las columnas o de los apoyos. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que calcular. Por norma, por ahí nos dicen que por norma estos elementos nos cubren claros de 6 a 10 metros, con un peralte mínimo de 20 centímetros, hasta posiblemente 50 centímetros. Entonces, eso sería lo que nosotros, tomaríamos como inicio para que pudiéramos proponer estos elementos. Una vez que nosotros definimos o proponemos este tipo de estructura, pues tendríamos que someterlas al análisis estructural para determinar realmente los claros que estamos manejando y el peralte final que tendría cada uno de estos elementos. Pero eso es únicamente el peralte. Después tendríamos que calcular la cantidad de acero que deberían de llevar, tanto las traves como las nervaduras. Y también tendríamos que analizar cuál sería la separación de las nervaduras. Entonces, el casetón que nosotros utilizamos como inicio sería mínimo de 40 por 40. La dimensión mínima de dicho casetón o del hueco que nosotros vamos a dejar, o la separación entre nervadura y nervadura, mínimo sería de 40 centímetros, 40 por 40. Y la separación máxima de estas nervaduras serían de 80 centímetros. Por lo tanto, el casetón sería mínimo de 40 por 40 o el casetón máximo o la separación máxima de nervaduras sería de 80 centímetros. En el caso de que nuestro elemento o de que nuestra losa fuera cuadrada. Si nosotros tenemos un tablero cuadrado, pues se supone que las nervaduras vienen en uno y otro sentido. Por lo tanto, esta losa nervada va a trabajar en dos sentidos. O sea, va a estar apoyada toda la losa, las nervaduras en un sentido que se apoyan en dos ejes, ¿sí? Esta nervadura que tengo aquí va a estar apoyada sobre este eje y sobre el otro eje. Esta sería la nervadura y sería en un sentido. Pero también tenemos la otra nervadura que va en el otro sentido para formar la retícula. Entonces, por lo tanto, este tablero de 4x4 estaría trabajando en ambos sentidos, ¿sí? Por lo tanto, pues el casetón sería cuadrado. Pero puede darse el caso de que nosotros tengamos un tablero rectangular. Entonces, por lo tanto, también esa losa trabajaría en dos sentidos. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos proponer casetones con una dimensión en un sentido y con otra dimensión en el otro sentido. Vamos a suponer que tuviéramos una recámara o un espacio de 3x4.
pues podríamos suponer o proponer que en los 4 metros a lo mejor proponemos a cada 60 centímetros. Y en los 3 metros a lo mejor lo proponemos a cada 50. O sea, pero tendríamos que checar las dimensiones y en base a eso ver la separación de las nervaduras. Entonces tendríamos un casetón rectangular para ese tablero. En ocasiones no se recomienda que hagamos este tipo o sea que no tengamos varias dimensiones de los bloques o de los casetones, porque al momento en que nosotros hacemos el pedido, tendremos que dar la especificación de estos elementos. Es mucho más fácil pedir 200 casetones de 60 por 60 que pedir 120 de 50 por 60, 30 de 80 por 70, 50 por 40, etcétera, etcétera. Sí, o sea tendríamos más problemas al momento de hacer el pedido. Entonces, pues se recomienda pues de que nosotros utilicemos una misma dimensión del casetón. O sea, eso es lo que se recomienda, pero va a depender mucho de las dimensiones que tengamos de cada uno de los tableros. Si realmente la diferencia de un lado con respecto al otro de un espacio o de un tablero es demasiado grande, pues entonces a lo mejor sí nos convendría manejar 2 tipos de dimensiones para ese casetón. Pero si la diferencia son 50 centímetros, 70, 80, hasta 1 metro, pues a lo mejor no tendría caso utilizar un casetón rectangular, sino más bien sería cuadrado. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, o sea, cómo queremos manejar esa estructura. Y por lo tanto, pues debemos de considerar la dimensión del espacio, en este caso del tablero. Si vemos que la carga se va demasiado grande para un solo lado, pues entonces en ese caso sí tendríamos que usar casetones de diferente medida, o sea, que meter un casetón rectangular si el espacio así lo está pidiendo. O sea, por ejemplo, si yo tuviera un espacio de 4 por 2 metros, pues sería ilógico tratar de meter un casetón cuadrado. Entonces, en este caso sí me convendría meter un casetón rectangular, porque la diferencia ya no son 50 centímetros. Ahora, en este caso son 2 metros, o sea, es un 50%. Entonces, ahora sí tendría que meter las nervaduras en un sentido con una dimensión y en el otro sentido con otra dimensión. Y tendría que formar un casetón rectangular para dar ¿cómo se llama? Para que la carga se fuera realmente como se supone se está manejando. Entonces, así es como funciona este tipo de estructura. Pues no sé si queda claro el por qué y cómo. Bueno. Sí, Arqui, sí queda claro. ¿Sí? Bien, no sé si hay por ahí alguna otra pregunta. Creo que no, profe. ¿No? Yo aún no. Bien, dale, entonces continuamos. Bien, entonces los elementos que forman o que conforman este sistema, pues de hecho deben ser los apoyos. Y estos apoyos o son columnas o son muros de carga. Generalmente nosotros vamos a utilizar columnas, pero eso no quiere decir que no podamos tener muros de carga. También puede apoyarse este tipo de estructuras sobre muros de carga, pero básicamente estas estructuras vienen apoyadas sobre columnas, porque lo que queremos es librar un claro mayor. Entonces, por lo tanto, estos elementos son las columnas, son las traves, ¿sí? Entonces tenemos columnas, tenemos traves, después de las traves tenemos las nervaduras, después de las nervaduras, o más bien, junto a esto tenemos el casetón de unicel, una malla electrosoldada y finalmente una capa de compresión, que en este caso sería el concreto.
Entonces, estos son los elementos que nosotros debemos de conocer, debemos de analizar o debemos de calcular para poder proponer este tipo de estructura. Entonces, repito, son columnas, son traves, son las nervaduras, el casetón, la malla electrosoldada y la capa de compresión, que en este caso sería el concreto. Elementos que conforman dicho sistema. Ahora, todos estos elementos los tenemos que verificar, o sea, tenemos que dar un predimensionamiento a cada uno de ellos. Por ejemplo, las columnas, pues nosotros de entrada proponemos una dimensión, el cálculo estructural nos va a dar la dimensión definitiva. La cantidad de acero nosotros la proponemos de acuerdo a las normas, pero el cálculo estructural va a darnos el área que realmente se requiere de acero para dicho elemento. Y así pasa con todas las traves, o sea, con los demás elementos, en este caso las traves. Las traves, recuerden que la trave es un elemento estructural que va a estar apoyada en dos elementos verticales, que serían las columnas, ¿sí? Y su trabajo es soportar el peso y transmitir el 50% para cada uno de los apoyos. Esa es la función de la trave. Por lo tanto, esa trave pues tiene una dimensión mínima. O sea, la trave, para que se considere como trave, debe tener como mínimo 20 centímetros de base y 30 centímetros de peralte. Esa es la dimensión mínima o la sección mínima de esa trave. Por supuesto que esto va a estar en función al carro que esté manejando. Podemos tener traves que tienen 1 metro de base y tienen 2,50 de peralte. Sí, o sea, son elementos demasiado grandes, pero es de acuerdo al tipo de trabajo o a la carga que está soportando y el claro que está librando. Entonces, como mínimo, pues ahí tenemos las dimensiones. La dimensión mínima del casetón, comentábamos que son de 40 por 40, y el espesor de la losa, sí, mínimo son 20 centímetros. Por lo tanto, si yo tengo una losa que tiene 20 centímetros y voy a descontarle 4 centímetros de capa de compresión, ¿sí? Que son, o sea, mínimo son 4, máximo son 5 centímetros de capa de compresión. Entonces, suponiendo que dejáramos los 5 centímetros de capa de compresión y mi losa va a tener 20 centímetros de peralte, el casetón que yo tengo que utilizar sería de 40 por 40 por 15 centímetros de peralte. Esa sería la dimensión del casetón. Para que cuando yo lo coloque sobre la cimbra y después viene la malla y después la capa de compresión, mi losa total me daría 20 centímetros. ¿Sí? Es la dimensión mínima. Si yo tengo una losa que va a tener 50 centímetros de peralte, ¿sí? En este caso, la capa de compresión sigue siendo la misma. O sea, la capa de compresión únicamente nos va a servir para ligar, ¿sí? Toda la estructura en la parte superior, o sea como tal, la capa de compresión liga toda la estructura en la parte superior, pero también esa capa de compresión o ese concreto está integrado a las traves y nervaduras, ¿sí? Entonces, pues eso, o sea, el concreto, al momento en que se están conectando todas las estructuras, pues va a formar un elemento rígido y eso es lo que le va a dar la resistencia a toda la pieza. Pero en sí, o sea, generalmente decimos, bueno, es una capa de compresión de 4 centímetros. Sí, lo que pasa es que esa capa de compresión de 4 centímetros únicamente está actuando en ese espacio o en esa dimensión de 40 por 40, que es donde viene el casetón. Sí, es donde están los 4 o 5 centímetros. Pero en todo el resto está totalmente lleno de concreto, que en este caso serían todas las traves y todas las nervaduras. Entonces, cuando hablamos de capa de compresión o hablamos de ese tipo de losas, suponemos de que es que esta losa no va a soportar porque solamente tiene 4 centímetros o 5 centímetros de espesor. Y no es cierto. Esa losa tiene 20 centímetros. Lo que pasa que donde está aligerada, pues únicamente tenemos 4 o 5. Pero son únicamente 40 por 40, o bien 80 por 80, 60 por 60, 70, ¿sí? Y todo lo demás está totalmente lleno de concreto. Y es una estructura monolítica, ¿sí? Que va a trabajar, ¿sí? En conjunto con todas las traves, todas las nervaduras y va a estar apoyada sobre las columnas, ¿sí? Entonces va a tener continuidad en cada uno de los tableros que se están formando en todo el área que estamos viendo con este elemento. ¿Sí se entiende?
Sí, arquitecto. Yo tengo una duda. ¿Vale? Este, la trave a cuántos metros debe ir. ¿Perdón? La trave que carga las nervaduras, ¿a qué distanciamiento debe tener? Ajá. O sea, si nosotros decimos que una losa, o sea, este tipo de losa, nos va a cubrir un claro de 6 a 10 metros, ¿sí? Yo puedo suponer que mi claro de esa losa tiene 6 por 6. O sea, si es 6 por 6, significa que está libre o sea, por los 4 lados, pero requiere de 4 apoyos. Mínimo, los 4 apoyos los debe tener. Por lo tanto, la trave, ¿sí?, sobre la cual se van a apoyar las nervaduras, tiene un claro de 6 metros a eje, o 6 metros a paños interiores, o 6 metros a paños exteriores, dependiendo de cómo se esté considerando la dimensión del claro. ¿Sí? Entonces, en teoría, o supuestamente, cuando hablamos de claro, estamos suponiendo que estamos considerando el eje del elemento estructural. En este caso, el eje del elemento estructural sería la columna. O sea, la columna, si yo tengo una columna aquí y la otra la tengo de este lado y esta columna tiene 40 centímetros y esta también, el eje de la columna está a la mitad, estaría a 20 centímetros. Por lo tanto, el claro de aquí para acá sería de eje de columna a eje de columna. ¿Sí? Esos serían los 6 metros, los 4 metros, los 5 metros o 10 metros, o la dimensión que sea. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el claro de la trave. O sea, yo tengo que apoyar en en esas dos columnas, tengo que apoyar una trave. Esa trave es un elemento que va a trabajar de forma horizontal, apoyada en este extremo de la columna y en la otra columna. Esta trave va a soportar primero el peso propio de la trave y después el peso que yo le voy a mandar de lo que tenga arriba. ¿Sí? Por lo tanto, esa trave va a tener que soportar todo ese peso. ¿Sí? Más, o sea, ese va a ser su peso muerto, más la carga viva que yo vaya, o sea, que vaya a colocar, dependiendo para qué sea. Entonces, esa va a ser la dimensión o el claro de dicha trave. Por lo tanto, tengo una trave en o sea de esta columna a la otra columna, y tengo otra trave del otro lado, de columna a columna, y después cierro, de tal forma que yo tengo mis apoyos. Esto es un tablero, que en este caso tiene 4 metros, pero este tablero puede tener 5 por 5, 6 por 6 o 10 por 10, si ustedes quieren, o 7 por 7, o 5 por 7,50, ¿sí? O 8 por 4 metros, o 10 por 6, ¿sí? Entonces, la dimensión del tablero, así como la forma cuadrada, rectangular, va a depender del diseño arquitectónico y estructural de ustedes. O sea, de qué es lo que están manejando, cómo lo están concibiendo, qué uso le van a dar a este espacio. ¿Sí? Pues por lo tanto, o sea, en este caso, yo estoy suponiendo que tengo un tablero o un espacio de 4x4. Este tablero o este espacio de 4x4, yo puedo darle un uso para una recámara, para una cocina o para una pequeña bodega. ¿Sí? Y yo necesito un claro, ¿sí?, de 4x4. Este es el claro, ¿sí? Pues por lo tanto, me está liberando todo el espacio. ¿Sí? Únicamente está apoyada mediante estos apoyos, que serían las columnas. Pero se supone que después tengo que delimitar los espacios, o sea, los tengo que cerrar, ¿sí? Para que realmente se puedan utilizar. Si esto fuera una recámara, pues yo no puedo ocupar este espacio únicamente con las 4 columnas y la losa. O sea, yo necesito delimitar el espacio,
¿sí? ¿Cómo lo voy a delimitar? Pues le voy a meter muros divisorios. ¿De qué van a ser mis muros divisorios? Pues los voy a hacer de tabla roca, los voy a hacer de madera, los voy a hacer de panel comité, los voy a hacer de tabique, los voy a hacer de tabicón, etcétera, etcétera. O bien le voy a meter únicamente canceles para delimitar el espacio, ¿sí? Entonces ya tengo la estructura. Sobre esa estructura voy a meter los muros divisorios para que funcione realmente este espacio, ¿sí? Entonces esto es lo que hacemos. Por lo tanto, la dimensión de esta trave pues va a depender del uso que yo quiera dar a ese espacio. Entonces, repito, de aquí a acá estoy manejando 4 metros a ejes, pero yo pude haber manejado 3 metros, o 3,50, o 4, o 10, o a lo mejor 12 metros. Pero entre más grande sea el claro, el elemento estructural llamado trave va a crecer más, ¿sí? El elemento llamado columna tiene que ser mucho más grande porque va a soportar más peso. La losa o el tablero que voy a colocar aquí para cubrir todo este espacio, entre más grande sea el espacio, más peraltada va a ser la losa. Entonces, por lo tanto, las nervaduras que voy a colocar en uno y en el otro sentido van a ser de mayor dimensión en cuanto a base y en cuanto a altura. Y por lo tanto, si tengo una nervadura con un peralte, pues, vamos a suponer de 50 centímetros y una base de 20 centímetros, esa nervadura no va a poder ser armada con diámetros de 3/8. Va a requerir de un diámetro mayor, ¿sí? Pero todo eso va a depender del claro que estemos manejando. Entonces, se supone que por eso, pues nosotros tratamos de conocer o debemos de conocer todos los sistemas estructurales y de acuerdo a los requerimientos de proyecto, pues nosotros proponemos el tipo de estructura. Entonces analizamos cuál es la estructura más viable para este tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, o sea, si yo tuviera aquí un espacio de 3x3, sería ilógico decir, bueno, pues voy a meterle columnas y voy a meter una losa encasetonada. O sea, me saldría contraproducente, o sea, sería más, a la mejor es más caro, tendría que dedicarle más tiempo para supervisar que los trabajos se llevaran como deben de ser, a que si yo colocara un muro de carga y después una losa maciza de concreto armado, ¿sí? Pero, pues eso va a depender de cada uno de nosotros. O sea, recuerden que esto no es un capricho, o sea, esto es un requerimiento que requiere el proyecto. Y en base a eso, nosotros proponemos la estructura. Aunque, pues en algunos casos decimos, lo voy a hacer porque así lo quiero hacer. Bueno, pues así lo quieres hacer y quieres poner, ¿cómo se llama tu sistema? Pues lo puedes hacer. Y la otra es que en algunos casos el cliente es el que nos dice, ¿sabes qué? Métele una columna de 50x50 porque quiero que quede bien, bien macizo, bien fuerte. Nosotros le decimos, es que no lo requiere, no importa, mete la columna de tal. Pues bueno, pues si el cliente dice, pues hacemos lo que el cliente pide, al fin que lo está pagando. Pero nuestra obligación es hacerle ver, hacerle entender que está metiendo su dinero aquí y que eso no va a trabajar como supuestamente él piensa, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros proponemos, calculamos de acuerdo a las necesidades del elemento, ¿sí? Y a su forma de trabajo. En base a eso, proponemos las dimensiones y la cantidad de acero que requiere cada una de estas estructuras. ¿Sí? Sí, arquitecto, gracias. Bien, el tiempo se nos va a terminar. En cuanto se corte, se vuelven a conectar para tener un poco más de espacio. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien. Entonces, no sé si haya por ahí alguna otra duda. ¿No? Creo que no, Arqui.
Bien, entonces, por ahí tienen este croquis. Esto es representativo, o sea, es como ejemplo. ¿Sí? Para que ustedes en base a esto puedan proponer su estructura y pues vamos a explicar el qué, o sea, cómo está este elemento, el por qué está aquí. Bien, entonces, yo tengo un espacio, ¿sí? De 4x4, estoy apoyando con columnas, o mis apoyos son columnas. En este caso, yo supongo la dimensión de una columna de 30x40. Recuerden que la columna mínima es de 30x30 o de 900 centímetros cuadrados de área. Entonces, en este caso estoy proponiendo, ¿sí? Una columna de 30x40, una columna rectangular, en un espacio cuadrado, ¿sí? Que pudo haber sido una columna cuadrada, no hay ningún problema, o pudo haber sido una columna circular, tampoco hay ningún problema. Entonces, recuerden que nosotros proponemos, ¿sí? La dimensión y la figura o la sección del elemento que vamos a proponer. De hecho, la columna cuadrada es la más simple de, ¿cómo se llama?, de construir. Y la columna rectangular tiene un poquito más de problema, pero bueno, pues también se puede hacer, no hay ningún impedimento. Y la columna circular, si nosotros le vamos a meter cimbra, híjoles, nos cuesta mucho trabajo, pero afortunadamente tenemos ya cimbra de cartón, ¿sí? Es un material bastante rígido, ya vienen las secciones o las dimensiones o el diámetro de la columna y las encontramos desde 15 centímetros, ¿sí? En módulos de 5. Son 15, 20, 25, 30, 40, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una longitud de 4 metros. Es un tubo de cartón bastante resistente para formar las columnas circulares, ¿sí? O bien podemos cerchar o producir nuestra cimbra metálica para estas columnas, en dado caso de que fueran demasiadas columnas y si nosotros decidimos utilizar una sección circular. Pero bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros o va a depender del tipo de proyecto que estemos abordando. Entonces, para este caso o para este ejercicio, yo estoy suponiendo que tengo columnas de 30x40, ¿sí? En un espacio de 4x4. Y empiezo a proponer mis nervaduras, ¿sí? Pero antes de esto quiero concretar acá. Con respecto a las nervaduras. Entonces comentaba que son, o sea, la malla, o sea, el casetón de unicel, ya dimos las dimensiones mínimas, la malla electrosoldada, ya habíamos trabajado con respecto a esto, hoy se ha mencionado, pero pues lo repetimos. Entonces la malla que generalmente se utiliza es una malla electrosoldada, es alta resistencia, es 6x6, 12x12, que es la mínima, ¿sí? Pero tenemos la 10, la 10-10, la 8-8, la 6-6, etc. O sea, todo esto viene en catálogos, ¿sí? Ya están ahí determinadas, ya están definidas, ya nomás es cuestión de que nosotros busquemos para ver cuál es el producto que más se acerque a las necesidades de lo que estamos trabajando. Entonces, eso es con respecto a la malla. Ahora, con respecto a las nervaduras. Estas nervaduras nosotros las tenemos que calcular. O sea, recuerden que todo lo vamos a calcular, pero recuerden que primero hay que proponer. Entonces, la dimensión mínima de estas nervaduras, si estamos hablando de una losa que va a tener 20 centímetros de peralte, podemos considerar 3 tipos de nervadura. Este croquis por ahí lo tiene. Entonces, o sea, generalmente vamos a tener 3 tipos de nervadura. Lo que va a cambiar va a ser la base y el peralte. Pero en realidad, estas son las 3 formas de cómo nosotros construimos, ¿sí? O armamos dichas nervaduras. Y la primera de ellas, para una dimensión mínima, para una losa mínima de 20 centímetros, pues tenemos la nervadura N1, que va a tener una base de 10 centímetros y un peralte de 20. Esa nervadura va a estar armada con 2 diámetros del número 3, una arriba y otra abajo, y estribos en forma de S, ¿sí? A cada 20 centímetros. Esa sería la nervadura N1, ¿sí? O sea, recuerden que hay que meterle nomenclatura para que no nos confundamos. Entonces, en este caso, estamos poniendo N1. Le pudimos haber puesto otro tipo de nomenclatura. A lo mejor la nervadura 1, o la 2, o la 3, o la Z, o qué sé yo.
¿sí? Pero en este caso, N de nervadura y le ponemos un número para que se distinga de las otras. Entonces, N1, y será la dimensión mínima, 10 por 20 centímetros de peralte. Y va a estar armada con 2 diámetros del número 3 y estribos del número 2 a cada 20 centímetros. El otro tipo de nervadura también es con la misma dimensión de 10 centímetros por 20 centímetros de peralte. Nada más que ahora en este caso le vamos a proponer 3 diámetros del número 3 y un estribo triangular, ¿sí? Y también va a estar a cada 20 centímetros. Ese es otro tipo de nervadura. Entonces, estas nervaduras las vamos a proponer dependiendo al análisis estructural. Puede ser que sea con una cosa con la más simple, con 2 diámetros o 3, ¿sí? O bien la N3, en la cual tenemos ya prácticamente una estructura bien armada de forma rectangular que va a tener 4 diámetros del número 3 y estribos del número 2 a cada 20. O sea, ya es una pequeña trave, que en este caso la llamamos nervadura, ¿sí? Entonces está armada con 4 diámetros del número 3 y estribos del número 2. La base sigue siendo la misma, 10 centímetros por 20 centímetros, para la sección mínima de la losa de 20 centímetros. Si esta losa crece en cuanto a peralte, por lo tanto, la dimensión de las nervaduras tendrán que crecer. O sea, si yo tengo una losa con un peralte de 30 centímetros, pues por lo tanto la nervadura a lo mejor ya no son 10, a lo mejor son 12 centímetros. Ahora el peralte ya son 25 para una losa de 30. O bien, si mi losa tiene 50 centímetros de peralte, ¿sí? A lo mejor mi nervadura tiene 20 centímetros de base y tiene 50 o 45, ¿sí? Centímetros de peralte. Entonces, o sea, de acuerdo a las dimensiones de la losa que estoy construyendo, pues va a estar la dimensión de cada uno de estos elementos estructurales. Entonces, estos son los 3 tipos de nervadura que generalmente vamos a trabajar. Cuando hablamos de claros mayores de 6 metros, pues generalmente la que vamos a meter es la nervadura tipo 3 o la N3, las cuales ya está armada con 4 diámetros, ¿sí? Tiene un estribo rectangular, ¿sí? La dimensión mínima, pues a lo mejor ya no son los 10 centímetros, ahora a lo mejor son 15, son 18, son 20, son 25, dependiendo del peralte de la losa. Y si hablamos de un peralte de la losa, significa que el claro de esa losa es mayor de 6 metros. Pero menos de 6 metros, pues es suficiente con la nervadura N1. Bien, continuamos. Bien, ¿queda claro con respecto a las nervaduras? Sí, Arqui, por el momento vamos bien. Bien, entonces regresamos al croquis anterior. Bien, entonces aquí ya está en planta, ¿sí? Aquí es la forma de cómo vamos a representar. Lo repito, tenemos los apoyos, que serían las 4 columnas. O bien, a lo mejor aquí podríamos tener muro de carga, ¿sí? No hay ningún problema. Después de esto, o sea, una vez que tenemos nuestras columnas, ya están coladas, o ya están nuestros muros de carga con sus respectivos castillos colados, ya están enrasados dichos muros, procedemos nosotros a iniciar un cimbrado. O sea, en este caso hay que meter cimbra, ¿sí? Entonces, previo a esto, pues se supone que nosotros ya tenemos un plano o tenemos croquis en los cuales ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer,
cuáles son las dimensiones, armados, separaciones, etcétera, etcétera. O sea, esto ya es proceso constructivo. Entonces se supone que todo esto ya está definido, ya lo tengo en croquis, ¿sí? O ya lo tengo en planos, y esto hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya está aquí, que sería ya la representación. Y repito, tendríamos las 4 columnas, tendríamos aquí una trave, otra trave aquí, otra aquí y la otra acá. 4 columnas, 4 traves. ¿Sí? Y después, una vez que tenemos armados estos elementos, pues procedemos a armar las nervaduras en un sentido. Vamos a colocar primero las nervaduras, suponiendo que aquí tuviéramos un espacio rectangular, primero colocaríamos las nervaduras en el sentido corto. Si yo tengo 3×4, primero armaría las nervaduras que tienen 3 metros de claro. ¿Sí? Esas son las que primero armaría. ¿A qué separación metería las nervaduras? Bueno, pues en función al claro que tengo, ¿sí? Y como mínimo debo dejar un casetón de 40 centímetros de dimensión, como mínimo, pues entonces tendría que checar a qué separación me conviene manejar. Entonces, a lo mejor puede ser a 50 centímetros, a 60, a 70, a 65, etcétera, en función al claro que estoy manejando. Entonces, repito, la idea es que me entren piezas completas y que no tenga por ahí detalles. Sí, porque de lo contrario, tendré que cortar posteriormente a lo mejor un pedazo de unicel para completar ese pedazo o ese detalle que no alcanzó. Entonces, la idea es que cuando yo mande cortar estos casetones, ¿sí? Yo de la especificación quiero 200 casetones de 40×40 o de 45×45 o de 60×50, ¿sí? Con un peralte de 20 centímetros, ¿sí? Y quiero 200 piezas o 300 o las que sean, ¿cómo se llama? O sea, o las que se requieran, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando lleguen a la obra, pues estos casetones pues se coloquen justo en donde van. Ya tienen la dimensión sin ningún problema. Ya nomás llegar, colocar y fijar. Bien, entonces debo de diseñar la separación de este espacio. Por lo tanto, pues ya tengo definido qué tipo de nervadura voy a colocar en este sentido, N1, N2 o N3. ¿Sí? Ya tengo la definición de la nervadura. Ahora tengo que ver cuál es el armado o cuál es la base que va a llevar cada nervadura. Entonces, a lo mejor son 10 centímetros o 12 centímetros o 15 o 16, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo tengo que considerar para hacer la repartición y ver cuántas piezas quedan. O sea, todo esto es un análisis antes de, ¿sí? O sea, antes de empezar a dibujar todo esto. Entonces se supone que ya cuando estoy aquí representando, ya sé qué tipo de nervadura es, ya sé qué separación hay entre una y otra, ya sé cuánto mide la nervadura, etcétera, etcétera. Entonces ya está definido. ¿Sí? Entonces, o sea, ya está definido en uno y en otro sentido. Entonces, se recomienda que todas las dimensiones sean igual para que no tengamos que tener varios tipos, para que no tengamos que meter varios tipos de casetones. Entonces, generalmente los espacios que vamos a estar trabajando van a ser muy similares en cuanto a dimensión. O sea, si hablamos de una vivienda, pues generalmente la recámara, nos vamos con 4×4, la cocina de 3×4, el comedor a lo mejor de 4×4, sala de 4×4, un baño a lo mejor de 2×2, etcétera, etcétera. O sea, son dimensiones pues muy similares. Y esto también sería, o sea, en el caso de los departamentos, es prácticamente lo mismo. Si tenemos espacios para oficina, pues también teníamos que checar la dimensión ¿cómo se llama? De las oficinas. Y generalmente, pues, bueno, a lo mejor tienen 16 metros cuadrados o 20 metros cuadrados o 30 metros cuadrados y todas son muy parecidas en cuanto a dimensión. Entonces, por lo tanto, pues no tenemos ningún problema para poder nosotros diseñar nuestros elementos arquitectónicos. Entonces, sabiendo qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces empezamos
a empezar a proponer, o sea, cómo estructurar, ¿sí? Cómo predimensionar los elementos y al mismo tiempo vamos viendo, pues, cómo vamos a ir trabajando el proyecto arquitectónico en conjunto con instalaciones, estructura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo de forma integral. Bien, y finalmente pues llegamos a esto, que ya está definido, ¿sí? Entonces, en este caso, yo estoy suponiendo que voy a meter, ¿sí? La nervadura N1, N2, N3 en cualquiera de estas tres en este espacio. Entonces lo defino y digo aquí, esta va a ser N1. Y por lo tanto, pues tengo que checar, ¿sí? De qué dimensión es la trave que está aquí, ¿sí? Que en este caso la estoy suponiendo a lo mejor de 20 centímetros por los 30 centímetros, ¿sí? Que va a ser ¿cómo se llama? Mi trave. No así la losa que puede tener los 20 centímetros. Pero si yo manejo un peralte de 30 centímetros de la trave, tendría que meter alguna cimbra adicional o tendría que subir la cimbra de dicha losa. Entonces, en este caso, a lo mejor me conviene manejar una trave a lo mejor de los 20 centímetros que va a tener la losa. Por lo tanto, ahora la trave ya no es ¿cómo se llama? De 30. Entonces, va a ser una trave de 20 de base por 20 de peralte, que va a ser el espesor de la losa. Entonces la trave queda oculta dentro de esa losa. Con esa dimensión, ¿sí? Yo puedo cubrir este claro hasta 6 metros sin ningún problema. Entonces en este caso son 4 por 4, una losa reticular, sin ninguna bronca se puede cubrir el espacio. La separación de este 4 por 4 me puedo ir hasta el máximo, que serían 80 centímetros. ¿Sí? Entonces pueden ser 80 centímetros como máximo. Pero cuando yo empiezo a checar, es que tengo 20 centímetros de acá, 10 de esta nervadura, 10 de la otra y 10 de la otra, más 20 de acá de este lado, hago la sumatoria y resulta que ya no se fue a 80 centímetros. A lo mejor me quedó a 60, a 70, a 65. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo que checar. ¿Sí? Entonces, para distribuir cada una de las nervaduras. Entonces, estando definido esto, pues ahora sí empiezo ya con el proceso constructivo. Y para eso, le repito, ya una vez tenido coladas las columnas, ¿sí? Voy a pasar mis niveles, voy a empezar a cimbrar, ¿sí? Este espacio, ya está en mi cimbra. O sea, recuerden que cimbra es un conjunto de elementos que forma parte de la estructura temporalmente. Yo necesito un elemento llamado cimbra para contener primero todos los elementos que van a ir encima de esta, posteriormente el concreto y finalmente cuando el concreto alcance su resistencia, yo voy a quitar todos estos elementos. ¿Sí? Entonces la cimbra es un conjunto de elementos cuya función es, o más bien, es que más bien va a formar parte de la estructura temporalmente, mientras el concreto alcanza su resistencia. Bien, entonces decía, pasamos niveles, ¿sí? Cimbramos todo el espacio. Una vez que tenemos cimbrado este espacio, trazamos, pues hay que trazar los ejes de las traves, hay que marcar a dónde van los estribos, a cada cuánto, y armamos primero las traves. Ya sobre la cimbra, ya podemos trabajar aquí o ya podemos caminar en toda esta parte porque la cimbra ya está segura. Es la que va a soportar el peso de los elementos estructurales. Bien, armamos todas las traves y después armamos las nervaduras en un sentido. Entonces repito que las nervaduras que vamos primero a armar van a ser las que van a estar en sentido más corto. Si ya de aquí para acá tuviéramos 4 y de aquí para acá 3, primero tendría que meter estas nervaduras, después de haber armado las 4 traves. ¿Sí? Entonces armamos las nervaduras en este sentido y después armamos las nervaduras en el otro sentido. Si el espacio es cuadrado como está aquí, no importa cuál va primero y cuál va después. Puedo armar primero estas y después estas. ¿Sí? Entonces armamos estas. Una vez que tenemos armadas todas estas, previo sobre el trazo, pues aquí tenemos que armar, o más bien aquí tenemos que trazar el ancho de la base de la trave sobre la cimbra. O sea, trazamos con lápiz. Metemos el color, metemos un reventón y trazamos. Estamos trazando el ancho o la base
de esa trama. Y después empezamos a medir la separación de la nervadura. Después del trazo hacia acá, le damos los 50, los 60, los 70 o la dimensión que sea del casetón. Colocamos nuestro reventón y trazamos. ¿Sí? Después medimos el ancho de la nervadura, que van a ser 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros o lo que sea. Y trazamos la base de esa nervadura. Ya tenemos este trazo, tenemos el siguiente trazo y el otro trazo. Y empezamos ahora sí a armar la nervadura que viene acá, la que viene aquí, la de este lado y la otra, apoyada sobre esta trave y sobre esta trave. ¿Sí? Entonces está apoyada en dos sentidos, o en dos puntos, o en dos apoyos, aquí y acá. ¿Sí? Una vez que tenemos armadas estas, colocamos las siguientes. Ahora vienen, que por lo tanto, pues ya hicimos el trazo también. Entonces aquí ya tenemos el trazo de esta, el trazo de la siguiente, etcétera, etcétera. Y ya tenemos trazado o definido lo que sería el casetón. O sea, ¿a dónde va el casetón? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, una vez que armamos todas las nervaduras en uno y en otro sentido, lo que hacemos es empezar a colocar el casetón. Nos suben el casetón, agarramos el casetón, como está trazado, y como el casetón tiene la medida que nosotros estamos delimitando en la cimbra, agarramos nuestro casetón y simplemente lo colocamos en medio de las nervaduras. Colocamos el casetón, ahí está el casetón, lo alineamos, ¿sí? Y lo fijamos. Ese casetón lo vamos a fijar con alambre recocido. Entonces, como tenemos aquí una cimbra de madera, pues metemos un clavo aquí y otro clavo acá, le metemos un alambre para fijar el casetón, en este sentido. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro sentido, para que el casetón no tenga movimiento para uno o para otro lado. ¿Sí? Además, o sea, esto es con el fin de que nosotros mantengamos el recubrimiento de cada una de las nervaduras, porque si el casetón se desvía un poco hacia acá, no vamos a tener recubrimiento aquí. ¿Sí? O sea, el casetón va a quedar pegado al acero. O si el casetón se recorre hacia la trave, pues no va a tener el recubrimiento la trave necesario. Recuerden que el recubrimiento mínimo es de 2 centímetros. ¿Sí? Para que no penetre únicamente lechada, sino que penetre concreto. O que los diámetros estén totalmente cubiertos por concreto. Sí, que queden totalmente ahogados. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por eso es que hay que fijar el casetón. Entonces, o sea, es muy fácil de fijarlos. Son clavos de 2 pulgadas clavados aquí sobre la cimbra con alambre recocido, ¿sí? Cortamos el tramo y vamos fijando los casetones. Vamos verificando, los vamos alineando para que no tengan movimiento. Y así nos vamos con todos los casetones que vamos a colocar. Todos están fijos, ¿sí? Ya checamos, ya alineamos en uno y en otro sentido, verificamos que no tengan desviaciones y ya están puestos ahí nuestros elementos. Y ya tenemos todo el armado. Tenemos armado de traves, armado de nervaduras en uno y en otro sentido y tenemos el casetón fijo. La siguiente etapa es colocar una malla. Pero antes de esto, aquí en este croquis, o para que este elemento estructural trabaje adecuadamente, por ahí un compañero en la sesión pasada hacía mención de que este tipo de losas fallaron mucho en los sismos del 85. Entonces le comentaba el por qué habían fallado. Sí, por ahí se decía, o sea, por ahí les comentaba que había muchos factores. Y alguno de ellos, sí, era falta de acero, falta de supervisión. Por una o por otra razón, no se colocó esa cantidad de acero o no se colocó, ¿cómo se llama? Y donde debería de estar, ¿sí? Y por lo tanto falló. Y en algunos casos, no se reforzaron estos puntos de apoyo. Entonces, para que esta losa me funcione, ¿sí? Y no vaya a ser penetrada, porque ese es el riesgo que tienen estas losas, que estas losas al momento de estar trabajando, estas losas pueden ser perforadas por la columna. La columna va a funcionar como si fuera una aguja, ¿sí? Por lo tanto, esa aguja puede perforar este tablero.
Y si esa losa es perforada, ¿sí? Por esta columna, esta losa va a caer y se va a llevar varias, ¿sí? Para que esto no suceda, nosotros debemos de reforzar los apoyos, ¿sí? Y en este caso, este apoyo lo vamos a reforzar en la parte superior, ¿sí? A ese espacio se le llama capitel. El capitel es donde termina la columna y donde empieza a trabajar la losa o donde llegan las dos traves. Si nosotros no reforzamos ese elemento o ese espacio, ¿sí? O sea, para este tipo de losas, si nosotros no reforzamos ese espacio, si únicamente colocamos la trave que viene en este sentido y la trave que viene acá, y colocamos aquí el casetón, ¿sí? Únicamente estaría soportada esta losa por esta trave que viene aquí y la que viene de este lado, pero el área sobre la cual estaría apoyando sería únicamente el área de la columna. Y si yo tengo una columna de 30 por 30, pues únicamente en 30 centímetros por 30 centímetros es donde estaría apoyada toda la losa, ¿sí? En donde se cruza una trave con la otra trave, pero nada más en ese espacio. Ese sería únicamente el elemento macizo, porque todo lo demás sería un elemento que no sería macizo, o sea, sería un elemento aligerado, porque, o sea, en todo esto tenemos casetones. Los elementos macizos son los que vienen aquí y los que vienen acá, ¿sí? Estos elementos macizos están mandando la carga sobre esta pieza y sobre de esta, ¿sí? Pero también están cruzados con esta, estos de alguna forma están articulados, pero generalmente el peso de toda esta losa lo va a soportar esta trave, esta, y la van a mandar para acá, para acá, para acá y para acá, ¿sí? En el porcentaje que corresponda según las dimensiones. Entonces, por lo tanto, si este espacio está hueco, o sea, si este espacio está lleno por un casetón y únicamente tenemos una capita de compresión aquí de 4 centímetros, no es suficiente para que soporte esto. Por lo tanto, esta columna puede penetrar esta losa. Entonces, si eso sucede, todo se va hacia abajo, ¿sí? Que fueron algunas fallas que tuvieron en los sismos del 85, por no reforzar esta área. Entonces, a esta área se le llama capitel, ¿sí? El capitel no es otra cosa que la terminación de la columna, o sea, la parte alta de la columna. A eso se le llama capitel, y es donde vamos a sentar la losa. Por lo tanto, esto debemos de reforzarlo. Si vamos a reforzar esto, significa que hay que retirar este casetón, meterle aquí armado para que toda esta sección o toda esta área me quede maciza, o sea, que quede concreto y que tenga armado. Y va a tener armado en este sentido y en el otro sentido. Entonces, el reglamento nos dice que mínimo, cuando lleguemos a una columna, mínimo debemos dejar libre un casetón, o sea, dejar libre este espacio del casetón, ¿sí? Y meterle un armado en este sentido y en el otro sentido. Mínimo diámetro del número 3 a cada 15. A cada 15 en este sentido y a cada 15 en el otro sentido. ¿De dónde a dónde? Ah, pues va a estar del paño exterior de la trave a paño exterior de la nervadura. Y lo mismo sucede en el otro sentido. Paño exterior de la trave a paño exterior de la nervadura. Entonces, si yo tengo aquí un casetón de 80 centímetros más 10 centímetros de nervadura, ¿sí? Son 90, más 20 centímetros de trave es 1,10, que esto se repite para el otro lado. Por lo tanto, tendría aquí un elemento macizo de 1,10 por 1,10, que va a estar armado en este sentido y en el otro sentido, en dos lechos, o sea, en la parte de abajo y en la parte de arriba de la losa, ¿sí? Y si es necesario, colocaríamos armado en este sentido a 45 grados, ¿sí? También
en el otro sentido a 45 grados y también en dos lechos, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Entonces, por lo tanto, todo este espacio debe estar perfectamente bien armado. Dependiendo del claro, dependiendo del peralte, dependiendo de la carga de diseño, a lo mejor únicamente lleva armado en este sentido y en el otro, por la parte de abajo y por la parte de arriba. A lo mejor es diámetro del número 3 a cada 15 en ambos sentidos. Pero a lo mejor este claro es mayor y por lo tanto ahora ya no es un casetón, ahora son dos casetones, ¿sí? O son más, dependiendo el claro que tengamos de dicha losa, ¿sí? Entonces, esto es lo mínimo. Nos dice que mínimo, cuando lleguemos a la columna, debemos de dejar libre el espacio que ocupa el casetón. Y este sería el espacio que quedaría libre. Lo mismo sucede en la otra columna, ¿sí? Sucede en la otra y en la otra. Por lo tanto, este espacio ashurado es el área que nosotros debemos de reforzar para evitar que esta losa se vaya a colapsar, producto de la penetración de las columnas, ¿sí? Entonces, con eso evitamos que esta losa se colapse. ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto. Bien, estos detalles se los envío posteriormente para que ustedes lo analicen y puedan aplicarlo a su propuesta estructural. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Yo tengo una duda, profe, pero Vale. tal vez no escuché muy bien. Bueno, ahí donde decía que las nervaduras las predimensionamos, por ejemplo, hay que tener claros de 4 metros de cada lado, que es un cuadrado, pero si son, bueno, ahí entonces ahí quedaría exacto, pero si en otro lado tengo un claro más grande, para evitar los detalles tengo que predimensionar otra nervadura diferente. No, o sea, lo que tendrías que hacer sería predimensionar el casetón. O sea, va a ser muy difícil que tengamos elementos cuadrados, ¿sí? O que todos sean iguales. O sea, en los espacios que nosotros diseñamos como arquitectos, luego ¿cómo se llama? Nos salimos de contorno y generamos figuras, ¿cómo se llama? Sin forma, ¿sí? O por ahí dicen algunos arquitectos que ¿cómo se llama? Que seguimos mucho las estructuras orgánicas, ¿sí? Y generamos así medios círculos, elipses, etcétera, etcétera. O sea, espacios no definidos como, o sea no figuras como tal, ¿no? Sino, o sea, como un cuadrado o un rectángulo o una circunferencia, sino que mezclamos formas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, si vamos a manejar una losa reticular, pues debemos de buscar, o sea, buscar un eje. A lo mejor partimos del centro, ¿sí? Y a partir de ese eje, del centro de nuestro proyecto, empezamos a generar nuestra dimensión de nuestros casetones, ¿sí? O sea, si tenemos una figura bien definida, pues de cualquier lado te puedes ir de este eje hacia el centro, por decir algo, o de aquí hacia el otro lado. Pero bien, tú puedes ubicar un eje que va a estar en el lugar más adecuado de tu proyecto y a partir de ahí generar, ¿sí? La dimensión de los tableros, procurando de que no tengas una gran variedad de casetones. ¿Sí? Pero, o sea, va a ser muy difícil que solamente tengas una sola dimensión, pero, pues, o sea, tampoco se trata de que tengas, pues, no sé, 10 tipos de casetones, ¿no? Porque imagínate cuando hagas el pedido, chicos, cuáles, de cuántos son, o cuando lleguen a la obra, pues ahora dónde los coloco, cómo los organizo, o cuáles son los que van primero, etcétera, etcétera. Pero va a depender mucho de cómo hagas el despiece de dicho casetón. Y generalmente en nuestro proyecto, pues, o sea, partimos a lo mejor del centro de nuestro proyecto o del espacio más grande o del espacio más regular y a partir de ahí generamos los casetones. Y si yo aquí tengo un espacio semicircular, pues va a ser muy difícil que llegue aquí con un elemento cuadrado. O sea, voy a llegar con el espacio semicircular o circular.
¿sí? Entonces, pues a lo mejor no voy a pedir 5 casetones con esta forma circular, sino más bien cuando lleguen a la obra, pues ahí recorto el casetón y lo ajusto a las dimensiones que tengo acá. Pero voy a tratar de que sean lo menos posible, porque esto es tiempo. O sea, la idea de estos sistemas estructurales es avanzar, es desarrollar, ¿sí? Es bajar tiempos en cuanto, o sea, es bajar costo en cuanto a tiempos, ¿sí? Y si voy a estar perdiendo tiempo en estar recortando, ajustando casetones, pues entonces, ¿dónde está, cómo se llama, pues la ganancia de este sistema, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, repito, va a ser a partir del proyecto que tengamos, ustedes van a tener que elegir de dónde van a partir y a partir de ahí generar la dimensión de sus casetones. Entonces sabemos que como mínimo este casetón debe medir 40 centímetros y como máximo se va a 80. Esta nervadura como mínimo va a tener 10 centímetros y puede crecer hasta 20 o 25, dependiendo del claro que se vaya a utilizar. Entonces, en base a eso, pues genero en un sentido y en el otro sentido. O sea, a partir de aquí me voy hacia este lado y a partir de aquí hacia el otro lado. A partir de aquí hacia acá y hacia acá y ya justo en los extremos. ¿Sí? Pero procurando, pues, de que los ajustes sean mínimos. O bien que, o sea, que yo los pueda cortar en obra, o bien decirle al fabricante que me los corte y que me los mande ya con la medida que se requiere para cada uno de los espacios. Pues de esa forma es como nosotros definimos, ¿cómo se llama? El tipo o dimensión del casetón. Ahora, estas losas no siempre son para estructuras bien definidas, o sea, elementos cuadrados o rectangulares. No, estas losas funcionan para cualquier tipo de estructura que tengamos, o sea, cualquier forma orgánica en nuestros proyectos. Sí, o sea, no hay ningún problema, nada más que hay que partir del centro hacia los extremos, ¿sí? Y dejar todos los ajustes, ¿sí? En las partes externas y procurando de que los ajustes sean lo menos posible. En algunos casos nosotros trabajamos no ejes perpendiculares, sino ejes a 45 grados. Por ahí sus profesores luego les piden una retícula, ¿sí? Una retícula cada 2 metros, a cada 5, etcétera, etcétera, dependiendo de la magnitud del proyecto. Y a partir de ahí ustedes generan esos espacios, ¿sí? Entonces ahí generan espacios bien definidos que serían ortogonales o espacios a 45 grados, sí, con respecto a la estructura, que generalmente pues van a terminar siendo ortogonales, pero nada más con, o sea, con una cierta inclinación. Pero luego también se rematan con medios círculos o con elipses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues así es como luego acostumbramos a hacer algunos diseños arquitectónicos. ¿Sale? Sí, profe, le pregunto porque, bueno, en el otro trabajo de que era con bovedilla, pues traté Ajá. de lo más exacto ¿Sí? y terminé haciendo un detalle. Así en- es. entonces, pienso que esa es la solución. Pero entonces, Ajá. preguntaba si es la misma solución en este caso con la vigueta y la bovedilla. O sea, prácticamente es lo mismo, nada más que en este caso, ya no son viguetas, ahora son, ¿cómo se llama? Son nervaduras en uno y en otro sentido, están sin colar, ¿sí? Aquí vamos a meter, en lugar de bovedilla, metemos un casetón, ¿sí? En la de vigueta y bovedilla podemos también colocar una bovedilla de unicel, o sea, sin ningún problema. Sí, Sí. y ahí tenemos ajustes. Yo les comentaba al principio que generalmente nosotros definimos el sistema y la idea es tratar de meter lo menos posible los detalles, o sea, eliminar ese tipo de detalles. Entonces, para esto necesitamos investigar, conocer bien las dimensiones de los materiales que vamos a proponer y en base a eso procuramos diseñar los espacios en función ¿cómo se llama? A los materiales que vamos a utilizar. Desgraciadamente, en la facultad, pues casi siempre dejamos lo constructivo o lo estructural al final, ¿sí? Empezamos a meter rayas, ¿sí? Empezamos a zonificar y empezamos a definir espacios. Y cuando nos preguntan, oye, ¿y tu estructura? Pues luego la propongo, o todavía no la veo, ¿sí? O luego a ver cómo queda. Y finalmente, pues acaban metiendo por ahí apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ocasiona, pues que luego o sea, que tengamos varios detalles constructivos. Entonces, lo ideal es que desde el inicio nosotros definamos
cuál va a ser el sistema constructivo y estructural que vamos a manejar. Por eso de ahí la idea es de que ustedes conozcan cuáles son los sistemas que tenemos, ¿sí? ¿Con qué hacemos esos sistemas? ¿Cómo los llevamos a cabo? Para que cuando ustedes estén ante un proyecto, pues ustedes de alguna forma ya puedan empezar a proponer en ese momento. Y para que ustedes puedan pedir asesoría. O sea, si ustedes me dicen, oye, ¿cómo soluciono mi proyecto? Ya cuando van a entregar arquitectónicamente su trabajo, pues va a ser muy difícil que ustedes puedan hacer una propuesta. ¿Qué es lo que queda? Pues generalmente dicen, pues es que pues ahora mete columnas aquí, métalas por acá y por este lado. Y resulta que cuando ustedes meten una columna, pues ya les afectó en las dimensiones de lo que iba a ser un baño, o lo que iba a ser una cocina, o una recámara. O bien las ventanas, pues ya no van a quedar de acuerdo como ustedes lo tienen en fachada, porque ahora se está metiendo una estructura, pues prácticamente a fuerza. Sin embargo, si esa estructura se hubiera concebido desde el inicio, con el proyecto, pues están bien ubicados los elementos. Ustedes manejan los claros, ¿sí? Manejan las alturas, ¿sí? Definen la dimensión de la columna, ¿sí? O es columna o es muro de carga. Entonces, saben dónde está el muro de carga, ¿sí? ¿Por qué lo saben? Porque se supone que ustedes ya saben qué es un muro de carga, para qué es un muro de carga y cómo trabaja ese muro de carga y con qué materiales puedo hacer ese muro de carga. ¿Sí? Entonces, ustedes ya les va a depender cuál, o sea, qué van a elegir. O bien las columnas, ¿sí? Saben que es una columna, saben qué dimensiones mínimas, qué forma tiene esa columna, y ustedes eligen cuadrada, rectangular, hexagonal, pentagonal, etcétera, etcétera, ¿sí? O es concreto o es acero. Pero ya tienen elementos a nivel general para que ustedes puedan empezar a proponer de forma integral, ¿sí? Entonces, así es o sea, cómo sucede esto. O sea, siempre vamos a tener detalles, o sea, nunca vamos a llegar exactamente a decir, es que esto es aquí y así queda. No, sobre la marcha, ¿sí? Vamos a ir ajustando. Pero la idea es no ajustar demasiado, pues es ajustar lo menos posible y que no nos cambie el proyecto. ¿Sí? O sea, si tenemos 5 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros, no pasa nada. Pero si tenemos 1 metro, pues como que ya no funcionó. ¿Sí? O bien, en el caso de las columnas. O sea, si hay una diferencia entre lo que estoy proponiendo en mi proyecto arquitectónico de 5 o 3 centímetros, pues a lo mejor no hay mucho problema. ¿Sí? Porque es que el calculista no me entregó a tiempo esto y esto, yo tenía que entregarlo. Pero si cuando el calculista me entrega la dimensión real de mis elementos y me dice, sabes que esta columna no es de 30 como tú la propusiste, esa columna es de 50 centímetros. O sea, de 30 a 50 son 20 centímetros. Imagínense cuánto me va a afectar esa columna en mi espacio arquitectónico. ¿Sí? O sea, es demasiado. Entonces, pues el cliente dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que no consideraste? ¿Cuál fue la bronca? ¿Te equivocaste? ¿Qué onda, no? ¿Sí? Entonces, se supone que nosotros conocemos estos sistemas para que los vayamos aprovechando y en función del desarrollo que tengamos del proyecto, se vayan modificando o se vayan adecuando cada uno de estos elementos. Ustedes cuando están asesorando proyecto arquitectónico, van con el profesor y les muestran su trabajo. Le explican qué es lo que tienen, qué es lo que están ustedes proponiendo. Y el profesor los va guiando. Mueve por acá, esto no te funciona, checa aquello, corrige esto, por aquí esto como que está fallando, no hay circulación, no hay iluminación, ventilación, ¿sí? Pero cuando estructura, nunca, al final, ya cuando van a entregar, faltan 1 semana o 2 semanas para la entrega final, es cuando se empiezan a preocupar, pues para ver cómo metemos la estructura. Entonces se supone que desde el inicio debemos ir checando. Entonces en construcción vemos todo ese tipo de cosas y los profesores de proyectos deberían estar de alguna forma pues ahí metiendo algo con respecto a la estructura. O ustedes, aquí está mi estructura, estoy proponiendo este tipo de estructura. O sea, si no lo ven con ellos, pues o sea, lo tienen que checar conmigo. Pero si no hay nada, pues ¿cómo le hacemos, no? Ahorita en este caso, pues estamos a distancia, es algo problemático, pero cuando estamos en el taller, o sea, hay forma o hay posibilidades, ¿sí? O sea, de ir checando la estructura o lo constructivo al mismo tiempo, siempre y cuando ustedes tengan propuesta. Pero al igual que allá o aquí, pues luego les pregunto, ¿alguien tiene dudas o si alguien quiere checar algo con respecto a lo constructivo en su proyecto? Pues no, es que todavía no está definido, es que apenas estamos en no sé qué.
O sea, no necesitamos tener definido proyecto arquitectónico para ir buscando estructura, instalaciones, materiales y proceso constructivo. O sea, eso es desde el inicio. Pero bueno, pues así está la cosa, ¿no? Entonces esperemos pues que ustedes empiecen ya a generar, ¿sí? O sea, ya tienen elementos con esto, ustedes tienen elementos para empezar a proponer sin ningún problema una cimentación para ese edificio. Empezar a proponer una estructura para ese edificio. O sea, no tienen, o sea, no hay ningún pretexto para que, pues es que todavía no sabemos qué onda, ¿sí? Ya tienen para cimentación, ya tienen para estructura a base de muros o a base de columnas. Y mínimo hasta ahorita, pues ya pues ustedes pueden manejar 3 tipos de losas para entrepiso y cubierta, ¿sí? Y nos falta una más. Entonces yo espero que en 2 semanas más concluyamos con las losas y después tener un poco de tiempo para que ustedes tengan algo con respecto a la estructura para ese proyecto. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Está por terminarse. Por ahí ya les envié esta es la forma de cómo se representa una losa reticular, ¿sí? O encasetonada. Aquí está todo lo que debe llevar. La próxima clase, la próxima sesión la analizamos para que pongamos fecha de entrega, ¿sí? De este tercer trabajo. ¿Sale? Sí, profe. Jerky. Sale. Entonces, nos vemos la próxima sesión. Sí, profe. De acuerdo, Arqui. Hasta luego. Órale, pues, hasta luego. Gracias, Arqui. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Sí, hasta luego.